Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal La Voz en el Desierto con Antonio Pizarro. Bueno, me deseo que estén todos ustedes bien y vamos nuevamente a analizar un tema de la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama ¿quiénes son los escogidos de Dios? Según la palabra del Señor. La verdad de las cosas es que la palabra escogido aparece en la Escritura. Hoy día vamos a tratar de sondear en la palabra del Señor qué es lo que tengo que ser yo, qué es lo que tienes que ser tú, para que Dios nos considere los escogidos de Dios y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, no nos quedemos en esta tierra, sino que nos vayamos al tercer cielo, el lugar donde Dios vive. En San Mateo capítulo 24 y el versículo 24 es donde el Señor Jesucristo mencionó esta palabra, ¿ya? Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Y mira lo que dice a continuación, se levantarían falsos cristos, falsos profetas, harían grandes señales y prodigios, de tal manera que intentaría el diablo engañar, si fuera posible aún, a los escogidos. Aquí sale, cierto, la palabra del Señor, escogido, ¿ya? Y en el versículo 31 dice que los ángeles van a venir a buscar a los escogidos. San Mateo 24, versículo 31, dice la palabra de Dios, y enviará, Jesús, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Aquí nuevamente la Biblia dice que los ángeles van a juntar a los escogidos de los cuatro vientos, es decir, de todo el mundo, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Bueno, la verdad, hermanos, para saber quiénes son los escogidos de Dios, según lo que nos ilumina la palabra del Señor, tenemos que ver algunos casos de destrucciones que hubieron antes. Y una de las que tenemos nosotros en registro de la palabra de Dios, una de varias, es el diluvio. Vamos a ver por qué Dios salvó a la familia Noé. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Vamos a ver cómo estaba el mundo y de qué fueron librados ellos. Aquí en el Génesis capítulo 6, dice la palabra del Señor, acá en el versículo 5, perdón, Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí la escritura dice, mis queridos amigos, que el tiempo que le tocó vivir a Noé, dice la escritura que la maldad del hombre era tanta, había tanta maldad que los pensamientos de los designios del corazón de estas personas era continuamente al mal. ¿Y qué tiene que ver esto con los escogidos? Tiene que ver porque esa maldad que hubo en este tiempo de antes que venía el diluvio, no corrompió a Noé. Es decir, que los escogidos no se pueden, ¿cierto?, corromper con la maldad que hay en el mundo. Hoy día hay muchas cosas que son malas, pero para la gente son buenas. Aquí nosotros vemos que no es así, ¿ya? Y aquí en Génesis capítulo 6 y versículo 11 dice lo siguiente. Y se corrompió, dice, la tierra delante de Dios. Estaba llena de violencia. Aquí la escritura es bien clara. Aquí la palabra del Señor dice de que la tierra no solo había maldad, sino que la tierra se corrompió y estaba llena de violencia. Estas tres características son las características que hoy día tiene el mundo. Pero saben ustedes que aquí aparece algo maravilloso. Estas tres características a Noé no llegaron a corromperlo, no se puso un hombre violento ni lleno de maldad. Él marcó la diferencia. Es decir, que los que son escogidos de Dios son personas que no se corrompen. Personas que este mundo violento no llegamos a ser, quizás a veces podemos que tengamos alguna salida, a veces quizás fallamos, pero no nos llenamos de la violencia que tiene el mundo, ni la maldad. Pero vamos a ver qué más hace este hombre que Dios, cierto, lo llama como escogido, porque ellos fueron escogidos de Dios. El 6:8 dice, pero Noé dice, halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí viene interesante, ¿eh?
Acá la escritura dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La misma palabra gracia, es decir, que el Señor un regalo que le va a dar por, por su salvación. Pero vamos a ver acá que la escritura dice lo siguiente, ¿ya? En el versículo 6-9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era un hombre justo, era derecho. Era perfecto, dice, en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí la escritura es bien clara. La Biblia le llama que era perfecto en el sentido que la maldad que había en ese entonces no lo corrompió, ni la corrupción, ni tampoco la violencia. ¿Y cuál es la diferencia que él tenía? Que él caminaba con Dios. Si nosotros caminamos con Dios, si nosotros realmente estamos libres de este mundo, como dice la palabra del Señor, no tenemos que ser amigos del mundo, porque si alguno es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es decir, que los que están separados del mundo son los escogidos de Dios. Y vamos a ver acá que la escritura dice lo siguiente, que Dios le entrega ahora el mensaje a Noé de lo que Jehová pensaba hacer con tanta maldad, corrupción y violencia. Versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra, dice, está llena de violencia. A causa de ello, aquí dice, yo la destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposento en el arca, la calafatearás, dice, con brea por dentro y por fuera. Aquí aparece algo bien interesante. Vamos a ir reuniendo ciertos antecedentes. Los escogidos de Dios caminan con Dios. Y tenemos, con la ayuda del Señor, mantenernos alejados de lo que realmente a Dios no le agrada. Pero acá dice la escritura lo siguiente, dijo pues Dios a Noé. Ahora Dios se comunica a Noé y Dios le entrega su palabra, su mensaje a Noé. Que Dios había visto que en la tierra había tanta maldad que Dios había decidido poner el fin a la vida sobre la tierra. Es decir, que los que son escogidos de Dios tenemos que creer en la palabra de Dios, de la palabra que ha salido de la boca de Dios. En este caso, en la Biblia, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Esta familia que fue escogida por Dios hace cosas bien interesantes, ¿eh? Además de Noé de mantenerse alejado del mundo, de escuchar la palabra de Dios, le hace caso a Dios. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 6, y el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que aquí en Noé aparece otro aspecto que es muy interesante. La palabra del Señor acá dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. La obediencia. ¿Saben ustedes, hermanos, que la verdad de las cosas, para que nosotros nos vayamos con el Señor, nosotros lo que tenemos que hacer es poner en primer lugar la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Por eso la palabra del Señor hoy día, ¿cierto? Hay mucha filosofía, hay tantas cosas que a veces confunden a las personas. Pero todo lo que está en la palabra de Dios en cuanto a lo que Él considera lo que es bueno y lo que es malo, eso lo decide el Señor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a Dios. Aquí, en San Mateo capítulo 7, y el versículo 21 dice la escritura, dice algo bien interesante acá, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesucristo dice que no todo el que piense ser un escogido de Dios va a entrar, sino dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios, poner en práctica lo que Él dice. Si Dios dice que es malo mentir, no podemos mentir. Si Dios dice que es malo robar, no podemos robar. Si Dios dice la voluntad de Dios que no debemos adorar ídolos, no podemos adorar ídolos. Porque la Escritura dice que ningún idólatra entrará al reino de Dios. La Escritura dice que ningún espiritista o brujo entrará al reino de Dios. Entonces hay ciertas prácticas que el Señor nos podemos quedar fuera del reino de Dios, no siendo un escogido de Dios. Por eso la Escritura dice que tenemos que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de la maldad. Aquí el Señor Jesucristo habla algo bien importante, ¿ya? Dice que muchos profetizarían en nombre de Jesucristo. Ahora, cierto, hay muchas personas que han profetizado, han dado profecías, sobre todo hay religiones
caracteriza mucho por haber dado el fin del mundo. Ya hay muchas iglesias a veces que han dado fechas del fin del mundo. Ya han fracasado. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe, solo lo sabe el Señor Jesucristo. La Biblia está hablando acá de las falsas profecías. Las falsas profecías son las que se anuncian y no se cumplen, ¿ya? En tu nombre echamos fuera demonios. En la Biblia aparece cuál es el método bíblico de echar fuera demonios. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Saben ustedes, hermanos, que los milagros también pueden ser del diablo y pueden ser del Señor Jesucristo? Pero hay algo que está sobre, inclusive, con esto yo no quiero decir, yo sé que Dios hace milagros, pero hay algo que está sobre los milagros. Está sobre los milagros. Y el Señor Jesucristo lo mencionó. Cuando el diablo le dijo al Señor Jesucristo, ¿por qué no me haces un milagro? ¿Por qué no transformas estas piedras en pan? El Señor Jesucristo tenía todo el poder para transformar las piedras en pan. Pero el Señor Jesucristo no lo hizo, sino que no le dio un milagro al diablo, sino que le dio un escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Vemos que la palabra de Dios está sobre todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los milagros a veces pueden ser de Dios y no son de Dios, ¿ya? Porque la Escritura dice que muchos falsos profetas se levantarían, harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Así que la palabra del Señor está sobre todo. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesucristo, pero mis palabras no pasarán. Sí, mis queridos amigos, ¿cierto? Bueno, estas son algunas luces que da la palabra de Dios y si tú y yo, ¿cierto? Queremos ser escogidos de Dios, es lo que hablamos hoy día. Resumiendo, manteniéndose alejado de este mundo como está, ¿ya? No tenemos que ver las cosas como la gente que no tiene a Dios las ve, todo lo malo es bueno y lo bueno es malo, es que está todo cambiado. Tenemos que caminar con Dios, tenemos que recibir, alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, hacer todo conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Y así como dijo Jesucristo, entraremos al reino del Señor. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos y amigas. Y ahora vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor. Te damos las gracias, Señor, que hemos podido grabar otro tema para compartir con nuestros hermanos. Que tú los bendiga altamente, Señor. Y que cuando Cristo venga, Señor, nos podamos reunir todos en el reino de Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que pongamos tu voluntad, tu palabra en primer lugar, delante de cualquier cosa, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.